Hola a todos mis hermanos, sean bienvenidos a este nuestro estudio. Como pueden ver, vamos a continuar con el tema de textos difíciles de entender inherentes a la inmortalidad del alma. Y hoy vamos a ver nuestro tercer texto. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y vamos a ver otros más. Así que mis hermanos, sin más preámbulos, comencemos. Y vamos a ver que este texto es muy sencillo para entender, basta con ver el contexto. Lucas capítulo 23, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que este es el texto, la famosa frase muy mal interpretada: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y cómo se resuelve esto? Bueno, primero que todo debemos entender algo. Este es el interlineado griego. En griego las frases no tienen puntos ni comas. Esas reglas ortográficas las agregamos nosotros después. Por ende, en sus Biblias, cuando ustedes van y leen comas y puntos, signos de interrogación, etcétera, pues de hecho no están allí porque el autor, Moisés, porque Samuel, porque Natán, porque Lucas haya colocado allí el signo de interrogación, el signo de exclamación, no. Esos están allí porque el traductor así lo decidió, porque el traductor, según el contexto y según las creencias propias del traductor, colocó allí las comas y los puntos. En las Biblias, allá donde ustedes encuentran la frase de cierto te digo hoy, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso, el traductor que colocó esa frase seguramente creía que era la forma correcta de interpretar el texto y creía que Cristo ese día fue al paraíso. Por otro lado, en las Biblias donde ustedes van a encontrar de cierto te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso, es otro traductor que creía que Cristo ese día no fue al paraíso y que la forma correcta de interpretarlo es la otra. Así que ese es lo primero. El dilema que existe inherente a este texto no existe porque el original así lo diga, existe porque los traductores en su proceso de traducción, que lo hicieron en la mejor de las formas posibles, colocaron la coma o en una parte o en otra. Entendido esto, lo que debemos decidir es: ¿la coma es importante? Y si sí, efectivamente, según el contexto bíblico donde va. Eso es todo lo que vamos a hacer hoy. Así que para aquellos que digan, bueno, pero ¿qué es una coma? ¿Qué tanto puede cambiar el significado de una frase la coma? Vamos a ver algunos ejemplos un poco hasta graciosos. Vamos a comer. Niños, vengan. Un ejemplo. Alguien llama a los niños para comer. Otro ejemplo. Vamos a comer, niños, vengan. Alguien está llamando a un grupo de personas para que se coman a los niños. Solicito empleada inútil, presentarse sin referencias. Está solicitando que se presenten sin una hoja de vida y sin ningún tipo de referencia, y está solicitando empleados que no sirvan para nada. Solicito empleada, inútil presentarse sin referencias. Está solicitando una empleada
y tiene que llevar referencias. Miren la diferencia por una coma. Estoy planchando, niños, vayan a comer. O estoy planchando, niños, vayan a comer. Dense cuenta la gran diferencia que existe. Y asimismo es con esta frase fatídica. De cierto te digo, coma, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí Jesús está diciendo, según esa coma, que de cierto te digo, hoy, el día en que Cristo muere, Cristo iba a estar en el cielo con el ladrón. Por otro lado, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso, está afirmando otra cosa. Está afirmando que hoy, en ese día, Jesús estaba diciendo que en algún momento futuro el ladrón iba a estar con él en el paraíso. Y la única forma posible de resolver esto, como les dije, es mirando el contexto. ¿Y qué nos dice el contexto? Ya leímos este texto, Juan 20:17. Ya vimos el día de la resurrección en el video anterior. Jesús le dijo a María, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Recuerden el día de la resurrección, que fue un domingo. Cristo resucita en la mañana, muy temprano iniciando el día del domingo. Las mujeres van a la tumba, María se encuentra con Jesús y Jesús le dice, no me toques porque aún no he ascendido al Padre. Luego entonces en la noche se manifiesta en medio del salón con los apóstoles y les dice, tóquenme, que un fantasma no tiene carne ni huesos. Esto lo vemos en el video anterior. Así que entendemos así que Cristo en el día del domingo, en la mañana no había subido, sube al Padre, vuelve y desciende y en la noche ya le dice a los apóstoles, tóquenme. Pero aquí hay algo que debemos entender. Jesús muere un viernes, él dura 3 días en la tumba. El viernes él le hace la promesa al ladrón, pero hasta el día del domingo, 3 días después, Jesús aún no ha subido al Padre, aún no ha ido al cielo, aún no ha llegado al paraíso. Así que llega la pregunta, ¿cómo podría haber dicho Jesús al ladrón? ¿Cómo le podría haber prometido Jesús al ladrón que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso si Jesús, que es Dios y sabe todas las cosas, sabía que iba a resucitar el domingo y hasta el domingo no iba a subir al cielo? Dense en cuenta pues que es incongruente, porque afirmar que Jesús le prometió al ladrón que efectivamente ese día iban a estar en el paraíso es decir que Jesús es mentiroso. Así de sencillo, no hay más formas de discutir esto. El mismo contexto nos dice que 3 días después de la supuesta promesa del paraíso, Jesús aún no estaba en el cielo, no había ascendido al cielo. Así que la forma correcta de interpretar este texto es la segunda. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Existe otro punto que podríamos llegar a ver, pero no es necesario y es poco probable que haya sucedido, y es que el ladrón efectivamente no se hubiese muerto ese día. Es muy probable que cuando le partieron las piernas, pues el ladrón efectivamente murió. Pero eso es lo que debemos entender. Cristo no subió al cielo ese día, así que esa promesa, esa supuesta promesa de resurrección, de que iba a estar ese mismo día en el paraíso, es imposible. La forma correcta de escribirlo es, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, con la coma después del hoy, es decir, la segunda forma. Mis hermanos, existe otro texto que podemos ver y es Saúl y la pitonisa. Si bien es cierto, esta historia es un poco más difícil que sea tergiversada, porque pues de hecho estamos hablando de un rito espirítico. Igualmente, pues no faltará el hermano que pues pueda llegar a tener dudas inherentes a este texto. Así que pues vamos a aclararlo. Recordemos un poco la historia que se encuentra en 1 Samuel capítulo 28. Un Saúl abandonado por Jehová, quien no le respondía más por ningún medio oficial, que eran medios como el Urim y el Tumim, por profecías o por visiones, se encuentra ante el dilema de tener que ir a pelear contra los filisteos, sabiendo que Jehová lo ha abandonado. Así que pues Saúl, quien de por sí después de haber sido abandonado por Jehová tenía un corazón bastante cobarde,
porque él sabía que Jehová no estaba con él y sin Dios él no podía hacer absolutamente nada, pues toma la decisión, la errónea decisión de ir a buscar una medium, una pitonisa, para invocar al difunto Samuel, quien ya había muerto años atrás. Y así llegamos al versículo 10 del capítulo 28. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Y es que la pitonisa le recuerda a Saúl que efectivamente el rey Saúl, ella no sabía aún en ese momento que estaba hablando con el rey, que Saúl había eliminado completamente todo ese tipo de prácticas de Israel y había quedado ella ahí escondida. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Primer punto, noten que este tipo de prácticas espiríticas, como hoy en día se realizan en muchos lugares, pues no son tan novedosas. Este fenómeno no es algo nuevo, no es una luz nueva que ha existido, no, es tan antiguo cuanto el ser humano, porque incluso es más antiguo aún que esta misma historia. Y siempre la pregunta es la misma, ¿a quién te invoco? ¿Con quién quieres hablar? Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y a partir de aquí quiero que noten que Saúl efectivamente no ve al fantasma, no ve a Samuel. En ninguna parte aquí de la historia se nos cuenta que él ve a Samuel, porque es que de hecho en estos fenómenos es más común que el medium sea el canal a través del cual hable el espíritu, cambiándole inclusive la voz, a que el espíritu se manifieste como tal, a que lo vean. Pueden suceder fenómenos paranormales alrededor, pero no es tan común que lo vean encarnándose ya físicamente. Sigue diciendo, y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Nuevamente Saúl no ve a Samuel. Y ella le respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y esta es la descripción habitual que se da de todos estos tipos de fenómenos. Una persona cubierta de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Aquí podemos ver otros puntos. He visto dioses que suben de la tierra, dice la medium. Samuel asciende del suelo, no desciende del cielo. Supongamos que por un momento este fuese el Samuel verdadero. Mis hermanos, ¿por qué asciende del suelo? Debería descender del cielo, porque los justos supuestamente van al cielo. Y además de eso dice, visto dioses, espíritus que suben de la tierra. Es decir, Samuel no fue el único en subir. Y hay otro punto más que es el fundamental y es el carácter de este supuesto Samuel. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Aquí Samuel está hablando como con fastidio. ¿Usted por qué me viene a molestar? ¿Por qué me mandó a llamar? ¿Por qué no me deja tranquilo? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí, no me responde más ni por medio de profetas, ni por sueños, y por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? ¿Para qué me molesta a mí si Dios a usted lo abandonó? Y aquí deseo resaltar esto. Noten que el carácter de este Samuel expresa fastidio, expresa odio hacia Saúl. Un Samuel que supuestamente amaba a Saúl, ahora que está en el cielo, lo odia. Ahora que es uno con Dios, ahora que es todo con Dios, ahora que recuerda, como creen los espiritistas, que tiene ahora todos los recuerdos nuevamente de todas sus vidas pasadas, ahora que supuestamente debe sentir más amor hacia Saúl, lo odia. Es bastante incongruente. Ahora bien, ¿por qué digo que Samuel lo amaba? El texto prosigue y lo que le dice Samuel es un mensaje de condenación y le dice, usted se va a morir mañana. Y le dice justamente, y mañana estaréis conmigo
tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Y ya vamos a aclarar este último texto. Noten que Samuel efectivamente amaba a Saúl. Primera de Samuel 16 nos va a decir, cuando Jehová desecha a Saúl para escoger otro rey, dice que Samuel lloró tanto que Jehová mismo lo reprendió. Y que Jehová reprenda a un ser humano por exceso de amor es porque efectivamente Samuel se estaba ya pasando. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí, porque de sus hijos me he provisto de rey. Samuel amaba tanto a Saúl que su tristeza fue tal cuando Jehová lo desechó, que el mismo Jehová lo tuvo que regañar para que dejara de llorar. Ahora pues que Samuel entonces supuestamente está en el cielo, ¿cómo puede llegar a odiar a Saúl? Ahora que supuestamente Samuel se ha enterado de todos los sucesos en la tierra, ahora que ha visto todos los sufrimientos de Saúl, ¿cómo puede llegar a no tener compasión? Así que vemos que el carácter de este Samuel es más semejante al de Satanás que al de una persona, que al de Dios incluso. Y así que vamos a resolver un dilema. Si efectivamente este es un demonio y no Samuel, porque ya vimos por el carácter de este ser que no era Samuel, no puede ser Samuel, además la Biblia lo dice, los muertos nada saben. Este es un rito espirítico y los ritos de este tipo, los que se manifiestan allí son los demonios. ¿Cómo pudo pues el demonio predecir el futuro de Saúl? ¿Cómo pudo pues el demonio predecir el futuro de Saúl? Así que aquí vamos a aclarar un punto. Todo lo que tenga que ver con espiritismo, brujería, incluso la adoración a estatuas, como vimos en los videos anteriores, todo eso tiene que ver con demonios y tú le estás abriendo la puerta a demonios. La razón por la que puede pasar, tú tratas de comunicarte con un muerto a través de una tabla Ouija, por ejemplo, y terminas poseído por demonios. Porque tú le abres la puerta a estos seres a través de estas prácticas. Y hay algunos casos, listo, que no vamos a ahondar en ellos. Lo único que vamos a aclarar es esto. Una vez que tú abres la puerta al demonio y el demonio toma control de ti, tú estás a la merced de él. Más si a eso le sumas de que Jehová te abandonó. Una cosa muy diferente es cuando un cristiano, por razones que no dependen de él, se entra en contacto con este tipo de entidades. Jehová lo protege y tiene la protección de Jehová, pues la brujería no le va a hacer nada, y es el caso de muchos pastores, inclusive de nuestra iglesia y de otras iglesias y otras denominaciones, que tienen un gran poder en contra de estos seres. Pero, por otro lado, si tú eres una persona atea, si tú eres una persona que no cree en Dios, si tú eres una persona que está abandonada por Dios como Saúl, tú estás a la merced aún del demonio más débil que exista en este mundo. Y luego está el caso ya del otro extremo. Si tú eres un brujo y tienes un demonio fuerte a tu lado, pues los demonios más débiles de otros brujos no te van a hacer nada. Saúl pues estaba en el caso 3, una persona atea abandonada por Dios. Además de otra cosa que debemos entender, Saúl entró voluntariamente hacia este tipo de fenómenos, hacia este tipo de prácticas. No es lo mismo cuando Dios ve que tú entras allí a ese mundo, no por tu voluntad, sino por alguna razón X que no depende de ti, a cuando tú le abres la puerta de forma voluntaria. Tú estás invitando al diablo a entrar, tú estás invitando al diablo a acompañarte. Y el diablo va a tener poder sobre tu vida, va a tener poder de decisión sobre tu existencia. Y es la razón por la que en este mundo existen ese tipo de fenómenos donde donde personas brujos, que hablan con demonios, pueden predecir cosas futuras, pueden llegar a adivinar y a entender cosas de tu vida sin que tú se las hayas contado.
Y no es porque efectivamente esto venga de Dios, porque Dios no es el único que tiene poder en este mundo. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Existen otras entidades que también tienen poder de realizar cosas en este mundo, que tienen programados eventos, que tienen y que pueden llegar a predecir lo que ellos ya tienen planeado para que ocurra. Esa es la razón por la que este demonio pudo decirle a Saúl: mañana te vamos a matar, mañana vas a morir, porque ya Saúl estaba bajo el total dominio de Satanás y Satanás tenía potestad de decidir sobre su propia vida inclusive. Eso fue lo que ocurrió. Nuevamente les recuerdo, este no es un texto que sea fácilmente tergiversado por un cristiano, porque los cristianos conocemos y sabemos que este tipo de prácticas están mal. No obstante, por si hay algún hermano que en algún punto ha tenido este tipo de creencias o que hoy en día practica este tipo de cosas, sepa que efectivamente la Biblia dice que eso no viene de Dios. Son demonios los que están hablando contigo. Ahora bien, hablemos del lago de fuego y del fuego eterno. Efectivamente existe un infierno, como muchos hoy conciben que es un lugar por allá en las profundidades de la tierra, a donde las almas de los impíos se están quemando desde toda la y se quemarán por toda la eternidad. Vamos a ver. Y para ello vamos a leer una serie de textos, que son los textos que se usan para efectivamente creer esto y que dan a entender esto en cierta parte. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecerán el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales, y aquí llega la primera frase malinterpretada, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Muchas veces se toma la palabra eterna perdición, que eternamente excluidos de la presencia de Jehová, como efectivamente creen muchos que van a estar en un infierno quemándose donde la presencia de Jehová no exista por toda la eternidad. Pero existen otros textos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, esto es una parábola, una historia que contó Jesús, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Nuevamente, cuando leen fuego eterno, pues muchas personas interpretan y dicen: si ven, existe el fuego eterno, un infierno eterno, donde llamas eternas, donde las personas arden por toda la eternidad. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y dicen nuevamente: si ven, en el infierno está el lago de fuego, allá la gente donde están las llamas eternas, que quema por toda la eternidad a estas personas y a estas almas y al diablo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Nuevamente la expresión lago de fuego. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De nuevo, la expresión siglos de los siglos, muchos las interpretan y dicen: si ven, es que siglos de los siglos representa eternidad. Y esos son los textos que efectivamente son mal interpretados. Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así que las expresiones son pues esas: perdición eterna, fuego eterno, lago de fuego, siglos de los siglos. Pero el texto más problemático de todos es Marcos capítulo 9, y es a través del cual vamos a comenzar a resolver este dilema. Marcos 9, 43 y 48, porque este texto es el base para decir que este fuego efectivamente dura por toda la eternidad. Si tu mano fuera ocasión de caer, córtala.
Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Palabra infierno. Al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esta expresión, el fuego nunca se apaga, se repite 3 veces en este texto. Y si tu pie y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el fuego del infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo teniendo 2 ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Estas expresiones, pues, son bastante complejas para muchas personas. Pero lo que debemos entender y cómo se resuelve esto es mirando el original. En el interlineado griego nos dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no está siendo extinguido. Y ahí termina la frase. La frase, pues, que dice, donde el fuego nunca se apaga, no existe. La expresión es, el fuego no está siendo extinguido. No es lo mismo decir que un fuego es inapagable, inextinguible, a decir que un fuego nunca se va a apagar. No es lo mismo afirmar que los bomberos no pudieron apagar un incendio, a decir que el incendio está ardiendo desde hace 50 años, 100 años, un milenio. Es muy diferente. Este es un fuego, el fuego del juicio final es un fuego que nadie puede apagar, como vamos a ver, pero que como todo fuego, cuando termina el combustible, acaba. Y lo vamos a ver bíblicamente. Y resolvamos pues entonces la expresión fuego eterno. Ya vimos que en Marcos la expresión que fuego que nunca se apaga no existe, así que resolvamos la expresión infierno, fuego eterno. Judas capítulo 1 versículo 6 al 7 nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Este texto ya lo vimos, para el juicio del gran día. Vimos que aquí corresponde al abismo, que no es un lugar en específico. El abismo no es el infierno. El abismo no es un lugar, es un estado. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Noten que Judas es muy claro y dice que a los demonios, ángeles que no guardaron su dignidad y que están en prisiones esperando el juicio del gran día, les va a pasar lo mismo que le pasó a Sodoma y Gomorra, dice, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo. Es decir, Sodoma y Gomorra son el ejemplo de lo que le va a ocurrir a los demonios, son el ejemplo de lo que les va a ocurrir a los impíos. De hecho, ellas padecieron el fuego eterno, ese mismo fuego eterno que muchos aquí en Marcos dicen que nunca se va a apagar. Sodoma y Gomorra lo padecieron. Y qué curioso es saber que esto ocurrió en Génesis capítulo 19, en la historia de Abraham, hace milenios atrás. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿hoy las 2 ciudades están ardiendo? ¿Acaso no hay inclusive agua en ese lugar donde está el mar muerto? Noten pues, sin embargo, la descripción del fuego eterno. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Este fuego es eterno porque proviene del eterno, de Jehová, donde Jehová significa eso, el eterno. Yo soy el que soy, yo soy el que seré, es la interpretación de este nombre. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Todo dejó de existir. No siguen hoy ardiendo por toda la eternidad. Sodoma y Gomorra, con el fuego eterno de Jehová, ardieron por unos momentos y dejó de existir todo. Y Abraham, por otro lado, dice, y miró hacia Sodoma y Gomorra, aquí es lo que Abraham ve, y hacia toda la tierra de aquella llanura, y he aquí un humo subía de la tierra como el humo de un horno.
Es decir, imagínense un volcán explotando, erupcionando y la lava derritiendo una ciudad por completo. ¿Cómo se va a ver desde lejos? Pues tú vas a ver el humo que asciende y vas a ver un horno, algo que se mueve, algo derretido en ese lugar. Esa era la visión que tenía Abraham. Ese es el fuego eterno, esa es la visión. Y nuevamente pregúntense, hoy Sodoma y Gomorra están ardiendo. Esas ciudades que fueron puestas de ejemplo exactamente lo que le va a ocurrir a los demonios y a los impíos, ¿siguen ardiendo hoy? Y la respuesta es no. Estas ciudades no arden hoy en día, porque el fuego eterno no es eterno porque dura para siempre, porque nunca se apague. Es eterno porque viene de aquel que es Jehová, el eterno. Y es la razón por la que el fuego, como dice Marcos, es inextinguible, porque es como en el episodio del arca. Aquel que cerró la puerta del arca fue Jehová, y si Jehová cierra una puerta, nadie la abre. Asimismo, ¿qué ser en el universo, qué ser creado puede llegar a apagar un fuego que proviene de Jehová? Que no existe en el universo nadie que pueda llegar a apagar algo que proviene directamente del poder de Dios. Es que es inconcebible llegar a pensar eso. Es inconcebible pensar que Jehová no puede destruir seres que él mismo creó. Esa ideología, de hecho, es espiritismo y lo veremos mucho más adelante. Ahora bien, el fuego eterno es eterno porque viene de Jehová, el eterno, no porque arda por toda la eternidad. Así que ya entendimos el texto de Marcos en parte, ya entendimos el fuego eterno, qué significa. Prosigamos. ¿Por qué entonces se forma un lago? Noten el texto de antes. Dice que sobre Sodoma y Gomorra llovió fuego y azufre. Bueno, hagámonos la pregunta. ¿Cuál es la base de los ríos? ¿Cuál es la base de los lagos? ¿Y cuál es la base de toda masa de agua dulce en el planeta? Hay una sola fuente de agua, que es la principal, y que alimenta ríos, que alimenta quebradas, que alimenta lagos. La lluvia. La lluvia que desciende constantemente en los páramos o en las zonas más elevadas o en los valles cuando llega a llover. Desciende desde los páramos alimentando así quebradas, formando lagos, que es donde llegan ríos y se empoza el agua. Así que los lagos, los charcos, los pozos se forman cuando llueve en exceso, cuando hay agua en exceso. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que pasa si llueve fuego? Pues así como se forman los lagos a partir de lluvia de agua, pues un lago de fuego se va a formar a partir de lluvia de fuego. Entonces primero se formará un charquito de fuego y luego un río de fuego y luego lagos de fuego. Y de hecho eso es lo que nos expresa en la Biblia en el libro de Génesis. En el Génesis se nos dice que Jehová hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, noten pues que el famoso lago de fuego, el infierno, que todas las personas creen que hoy en día existe, de hecho no existe aún. ¿Por qué? Porque existirá solamente cuando efectivamente llueva fuego del cielo en contra de los hombres. Y eso va a ocurrir solamente cuando Cristo venga, cuando Dios vaya a destruir de forma definitiva el mal. Esto nos lo dice Apocalipsis capítulo 20. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Aquí está hablando después de la resurrección de los justos. Cristo ya vino en los capítulos anteriores. Cristo ya llevó a los justos en los capítulos anteriores al cielo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y vamos a desglosar bien este texto. Vi tronos, múltiples tronos, no solamente uno, múltiples. Se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y la Biblia también ahí mismo nos dice quiénes son. Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, los mártires, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, los que cumplen el mensaje del tercer ángel, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Es decir, está hablando de todos aquellos que dieron sus vidas por Cristo, todos aquellos que murieron en Cristo y aquellos que vencieron en la tribulación final.
que ya la estudiaremos en su debido momento. Y miren, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. La Biblia describe y muestra que después de que Cristo suba y venga a la tierra, perdón, en su segunda venida, y se lleve a los salvos al cielo, estos salvos van a estar con Cristo 1000 años en el cielo. ¿Qué va a pasar en la tierra? Recuerden lo que vimos en el capítulo anterior respecto a los espíritus encarcelados. El mismo Apocalipsis 20 nos dice que en la tierra, durante esos mismos 1000 años, Satanás va a quedar preso aquí en la tierra y no va a haber nadie vivo durante esos 1000 años. Esas ideas, ideologías, de interpretaciones de los 1000 años, donde van a ser 1000 años de justicia y 1000 años de no sé qué, donde todos se van a arrepentir, o 1000 años de... Ese tipo de ideas no son ciertas. En esta tierra no va a existir nada porque la misma Biblia afirma que la tierra va a estar desolada y vacía. Versículo 5. Pero los otros muertos... Entonces, aquí va a hablar de que los vivos son los justos. Y dice, los otros muertos, a los que estaban muertos, los impíos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Estas ideas, pues, de que nos podemos llegar a arrepentir y que por 1000 años vamos a estar a no sé qué y que eso no existe. Los impíos van a estar muertos durante los 1000 años. Y dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo, y sigue explicando, el que tiene parte en la primera resurrección. Note que la primera resurrección es de los justos, por eso dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Es decir, aquellas almas que se sentaron en tronos, aquellas personas que resucitaron de los muertos, porque ahí está hablando de que ellos resucitaron y ahí se colocaron tronos y vivieron con Cristo durante 1000 años, no como espíritus inencarnados, sino como seres vivos, como cuerpos carnales resucitados, como lo vimos en la historia de los espíritus encarcelados de nuevo, vivificados en espíritu, resucitados con cuerpos de carne y hueso como el de Adán. Esa es la primera resurrección y esas personas estarán con Cristo en el cielo por 1000 años. Los otros, los impíos, van a quedar muertos. Y sigue diciendo, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Porque la Biblia también afirma que hay dos muertes. La primera muerte es la que todos los seres humanos padecemos en algún momento. La segunda muerte es la muerte eterna, que ya veremos cómo lo describe aquí. Y noten que dice que la segunda muerte no tiene efecto ni tiene potestad sobre los que resucitaron a la final trompeta. Cuando Cristo venga en las nubes de los cielos por segunda vez y suena la final trompeta, como leímos también en Tesalonicenses, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que quedan vivos, juntamente con ellos, ascienden al cielo. Vivos, no muertos, con cuerpos de carne y hueso, transformados, vivificados en espíritu. Sino que serán sacerdotes de Dios y reinarán con él 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y relacionado a eso, entonces, el versículo 7 al 13 nos va a describir exactamente lo que ocurre después. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Es decir, al final de los 1000 años, estos muertos, grandes y pequeños, de muchos diferentes tamaños, ¿por qué lo dice así? Porque aquí están resucitando todos los impíos desde la antigua, desde la época antidiluviana hasta hoy. Y recuerden que el ser humano ha ido menguando en fortaleza. Además, de todas las edades, impíos de todas las edades, de pie ante Dios. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Los libros fueron abiertos, va a ocurrir otro juicio. Todas estas fases de los juicios y eso lo vamos a ver al final de estos estudios, pero ahorita les estoy mostrando, estamos viendo como un vislumbre, una pincelada rápida. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Y noten qué estaba escrito en los libros, sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. En ninguna parte aquí se está hablando de un juicio de almas y de espíritus que no tienen ningún tipo de carne y que son incorpóreos. Está hablando de resurrección de todos, justos que resucitaron antes de los 1000 años, impíos que resucitan después de los 1000 años. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, la segunda resurrección es de los impíos y estos resucitan para ser juzgados. Entonces, vamos a hacer una recapitulación. Antes de los 1000 años, los justos resucitan, ascienden con Cristo al cielo, gobiernan con Cristo durante 1000 años y ya veremos qué ocurre allá en el cielo durante esos 1000 años en un futuro, en clases futuras. Aquí en la tierra Satanás queda aprisionado y todos los impíos muertos por todos los 1000 años. Culminan los 1000 años y los impíos resucitan para ser juzgados según sus obras. Pero ¿qué pasa con Satanás? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los ángulos de la tierra. Noten que la tierra sigue desolada y vacía. El planeta Tierra sigue destrozado. Porque pasó 1000 años en ruinas. Pero la prisión se libera, el abismo se abre solamente cuando hay personas para engañar. Así que de nuevo, el abismo no es el planeta Tierra, el abismo no es un lugar, es un estado que depende de si Satanás puede o no actuar. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Ya veremos qué representa esto, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, porque estamos hablando de todos los impíos desde que el comienzo de la humanidad. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así que Satanás solamente después de los 1000 años es cuando intenta volver a engañar a las personas. Esa ideología del anticristo que va a estar quién sabe cuánto tiempo, eso es errado. Después de la venida de Cristo ya no hay nada. Los muertos impíos quedan muertos, Satanás queda en prisión y después de los 1000 años es que Satanás es liberado y vuelve a engañar. Pero entonces el fuego desciende de Jehová y los consume. Noten pues que el lago de fuego que supuestamente hoy arde por toda la eternidad no existe hoy en día. Porque se va a formar como cuando en Sodoma y Gomorra llueva, descienda fuego del cielo. No está en las profundidades de la tierra, porque allá cómo va a llegar el fuego que desciende del cielo. El lago va a ser la misma superficie terrestre, aquella que va a estar bajo nuestro propio cielo, del cual descenderá la lluvia de fuego. Como fue con Sodoma y Gomorra, quienes fueron ejemplo de esto. Porque es que no nos estamos inventando nada. La Biblia dice lo que le pasó a Sodoma y Gomorra es el ejemplo de lo que le va a pasar a los impíos. Ahora pues vemos que el fuego eterno de Jehová, que desciende al final de los tiempos, que supuestamente va a arder por toda la eternidad, no es así. Es el fuego eterno porque viene del eterno, como fue con Sodoma y Gomorra. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Nuevamente, este lago de fuego y azufre no va a ser un lago de fuego eterno. Porque Sodoma y Gomorra hoy no están ardiendo por toda la eternidad. Donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que, ¿qué entendimos aquí? El lago de fuego hoy en día no existe. El lago de fuego en realidad va a existir solamente después del milenio. Y todas esas frases del fuego que nunca se apaga ni siquiera existen en la Biblia. En el original bíblico, griego.
La idea del fuego eterno que arde por toda la eternidad es falsa. La Biblia dice que es como Sodoma y Gomorra y el fuego es eterno porque proviene de Jehová, cuyo nombre es el Eterno, cuya interpretación es el Eterno. Y ese mismo fuego y lago de fuego es este de Apocalipsis. Vimos que un lago de fuego existe simplemente porque llueve mucho fuego. Y como un charco se forma porque llueve mucha agua, pues así mismo, y como una inundación y las ciudades se inundan porque se desbordan ríos y todo, pues lo mismo va a pasar solamente que con fuego. No saquemos a Dios de la creación. Y esto mismo nos lo confirma la hermana White. Porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestidura en sangre, mas esto será para quema y pábulo de fuego. Porque Jehová está irado sobre las gentes e irritado sobre todo el ejército de ellas, destruirálas y entregarálas al matadero. Sobre los malos lloverá lazos, fuego y azufre, con vientos de torbellinos será la porción del cáliz de ellos. Y aquí está ella citando exclusivamente la Biblia, no está comentando absolutamente nada. Aquí llega el comentario. Y antes de leerlo, noten que lo que describe la Biblia que acabamos de ver va a ser textualmente lo que dice ahí. La corteza terrestre se va a derretir por el fuego que llueva de Jehová. Ese va a ser el lago de fuego. Porque por eso el fuego desciende del cielo exclusivamente después del milenio. La tierra está quebrantada, salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades. Llamas devoradores se escapan por todas partes de grietas amenazantes. Hasta las rocas están ardiendo y es que en una erupción se puede observar esto de forma muy fácil como la roca líquida emerge. Roca líquida, ríos de fuego. Ha llegado el día que arderá como horno. Nuevamente lo que vio Abraham con Sodoma y Gomorra, un horno. Una masa hirviente de suelo rojizo derretido. Eso es. Porque antiguamente, cuando Abraham vio un horno, recuerden que los primeros hornos que se crearon eran bajo tierra. ¿Y un horno para qué servía? Para derretir cosas, para cocinar cosas. Las ponían al rojo vivo, el metal se derretía y el metal se fundía. Los elementos se disuelven con calor abrasador. La tierra también y las obras que hay en ella están abrasadas. La superficie de la tierra parece una masa fundida, un inmenso lago de fuego hirviente. Y es que de nuevo, no saquemos a Dios de su creación. Dios es un Dios creador, Dios creó la materia. Nosotros somos materia, nuestro cuerpo es materia. Y de hecho nosotros salimos de la tierra, somos polvo de la tierra. Nuestros elementos son los mismos que existen en la tierra. Es la razón por la que comemos plantas que toman sus nutrientes de la tierra. Es la razón por la que tenemos todos los mismos elementos que existen en la tierra. Desde el azufre, el hierro, el cobre, el nitrógeno, absolutamente todos los elementos, el potasio, el fósforo, todo el carbono, todos los elementos del planeta Tierra nos forman a nosotros, porque polvo somos. Y simplemente lo que va a ocurrir después del milenio es que todo eso que nosotros nos forman y que es polvo de la Tierra, pues va a volver a ser parte de la Tierra. Porque nos vamos a derretir junto con el planeta y el planeta se va a reformar. Y aquí sería bueno que investiguen un poco cómo se forma un planeta de tipo rocoso y se van a dar cuenta. Una masa hirviendo de roca líquida que se solidifica. Eso es lo que va a hacer Jehová aquí. Derretir por completo el planeta con sus habitantes, los impíos, con los ángeles, con los demonios. Y vuelve otra vez todo a la normalidad, como en un principio. El planeta Tierra se crea desde cero. Y aquí llega otro aspecto. Satanás se va a derretir junto con los demonios y junto con los impíos. Dense en cuenta que ni siquiera aún los ángeles son tan espirituales como muchas veces creemos. De nuevo,
No separemos a Dios de la creación. No separemos lo espiritual de lo material, porque Dios en la creación liga la vida con la materia. ¿Que por qué los ángeles pueden estar, atraviesan paredes y existen fenómenos? No lo sabemos. La naturaleza, la realidad del mundo es mucho más amplia de lo que el humano puede llegar a concebir. Pero que son materia, porque se van a derretir. Ahora bien, noten que hemos ido poco a poco aclarando todo. Y nos quedan de hecho pocas cosas para aclarar. Por ejemplo, la expresión gusano que no muere. Bueno, mis hermanos, no debemos tomar todo tan literal. Este tipo de historias tienen alegorías también. Y de hecho, pónganse a pensar. Si se está derritiendo el planeta por completo y la creación está retomando desde el comienzo, desde cero, porque el planeta se está recreando desde cero, ¿cómo pueden haber gusanos? Es que es ilógico inclusive llegar a pensar que pueden llegar a existir gusanos allí. Metan ustedes un gusano al fuego a ver qué le pasa. No existe cosa. Si aún Satanás y los demonios se están derritiendo, ¿cómo pueden llegar a concebir que hay gusanos que van a vivir ahí? No, es obvio que es una figura literaria. Y de hecho, esto los comentarios bíblicos lo dicen. A la luz de todo lo que vimos, entendemos que este gusano no es más que una alegoría. Lo pueden leer en cualquier comentario bíblico. Ya que no puede haber gusanos en un lugar donde el mismo planeta se está fundiendo. Y es que esto es una alegoría de aquella maldad, de aquella pudrición, de aquellas personas, de aquellos seres que a pesar de estar derritiéndose, aún en ese momento no se arrepienten. Por eso el gusano de ellos no muere. El pecado de ellos no muere hasta lo último, porque ellos no se arrepienten. Es una alegoría de la muerte de los pecadores, ya que la muerte y la basura genera eso, gusanos. El gusano que no muere no es el símbolo de un alma que no puede morir, sino que es el símbolo de la corrupción que no puede ser purificada. En el versículo 43 se presenta a vida en contraste con el fuego que no puede ser apagado. Este es el comentario de Marcos. En Romanos 6:23 y en muchos otros textos, vida está en contraste con muerte. En Juan 3:16, el contraste entre la vida eterna y la perdición a la destrucción. Es obvio que Jesús tiene en cuenta aquí el mismo contraste. El fuego nunca se apaga, está en oposición al gusano de ellos no muere. Y es una expresión equivalente. Además, parece irrazonable que los gusanos puedan proseguir su obra en la presencia del fuego. No hay nada en la palabra griega gusano que ni aún remotamente justifique la explicación popular que pueda equivaler gusano con alma, hecho que es reconocido por casi todos los comentadores sin importar qué piensen personalmente en cuanto al estado del hombre en la muerte. Comentario bíblico adventista para Marcos capítulo 9, versículo 48. Así que mis hermanos, nos queda por responder. Ahora pues nos queda por responder a la pregunta, ¿de dónde se origina el fuego? Porque yo les dije que el fuego venía de Jehová, pero pues vamos a entender de dónde efectivamente. Isaías 33 del 10 al 13 nos dice, ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá, y en los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Así que hablando respecto al final del mundo y a la destrucción de los impíos, se nos dice que fuego iba a salir de Jehová y los iba a consumir. Isaías 33 del 13 al 16 nos sigue diciendo, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho. Noten que pues la misma presencia, las mismas llamas eternas que para los impíos es destrucción,
para los salvos, para los justos, para que caminen en justicia, hable lo recto, aborrece las ganancias violentas, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no oír cosa mala, esta persona va a morar con esas mismas llamas eternas. ¿Por qué? Porque Jehová son las llamas eternas. Jehová es el fuego consumidor. La misma presencia pues de Jehová es destrucción para los impíos, pero es salvación para los justos. Y es que todas las veces que la gloria de Dios se ha manifestado en la tierra, se ve esa potencia que se manifiesta a través del fuego. Por ejemplo, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Ejemplo, entonces tenemos en el monte del Sinaí. La nube lo cubrió por 6 días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte y a los ojos de los hijos de Israel. Cuando la gloria de Jehová se posa sobre el monte Sinaí, dice que su gloria y su presencia era como fuego abrasador, fuego consumidor. De hecho, ellos observaban el monte que parecía como un volcán. Y es que la gloria de Dios mismo irradia tanta energía que absolutamente nada que no sea perfecto y que justo puede subsistir ante él. Sencillamente la majestad propia de él derrite y destruye toda la materia, ya que su poder evidentemente es infinitamente mayor. Hebreos 12, 28 al 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Más claro, mis hermanos, no puede ser. ¿De dónde se origina el fuego? De Dios mismo. Por eso es fuego eterno. Porque viene del eterno, viene de aquel que es fuente de toda vida y de todo poder en el universo. Y les voy a poner un pequeño ejemplo. Cojan una linterna bastante potente o una lupa. Una lupa. Si cogen la linterna de un teléfono que tenga buena fuerza, colóquensela en la pierna, dentro del bolsillo, con la linterna apuntando hacia su pierna. Aguántense media hora y se van a ustionar, se van a quemar. Porque esa lucecita, un bombillito de un teléfono, al menos mi teléfono me quema la pierna, te quema. Cojan una lupa, la luz del sol, un día normalito, concéntranla en un punto. Todos hemos hecho esto. Quema. Si la luz de un teléfono, si la luz de un sol puede quemar, vamos a pensar que el poder de la gloria de Dios no va a hacer nada. Claro, no puede destruir. Es ilógico, mis hermanos. Ahora nos queda una única frase por aclarar. Siglos de los siglos. Donde el diablo, la bestia y el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno. Aquí hay dos formas de ver esto. La primera forma y la más sencilla es ver y decir, bueno, entender cuál es el tormento, cuál es la paga. La paga como tal no es quemarse por un ratico. La paga del pecado es la muerte, la eterna perdición. Y en otras partes lo vimos, la perdición eterna, la eterna separación de Jehová. Esa separación sí dura por los siglos de los siglos, porque Satanás se va a morir y no va a volver a resucitar nunca más. Va a quedar eternamente por los siglos de los siglos separados de Jehová. Pero hay otra forma de verlo, bíblicamente también hablando. Lucas capítulo 12, versículo 47 al 48, y según lo que vimos en Apocalipsis nos va a decir algo. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Aquí está hablando de siervos que sí o sí se van a perder. Ambos se perdieron. La diferencia es que uno se perdió de forma consciente y la otra se perdió sin saberlo.
porque no conocía la plena voluntad del Señor. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y es que la Biblia nos aclara desde un comienzo que a los impíos, a aquellos que se pierden, dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y aquí aclaremos esto. Los justos son salvos por la fe. Justificados somos pues por fe. Nuestros pecados son perdonados y como vimos, son transferidos al santuario. Bien. Así que somos limpios y de hecho por fe podemos afirmar que si nos arrepentimos de nuestros pecados, no tenemos pecados, porque Cristo los limpió. Pero a los impíos no les ocurre eso, porque los impíos, diferentemente, no acceden a la fe. Entonces, como nos dice Pablo en Romanos, aquellos que no acceden a la fe, pues son juzgados por la ley de las obras. Y por eso es que los impíos son juzgados según sus obras. Y su condena, como dice el texto anterior, pues va a depender de lo que hayan hecho. Al que obró mucho mal, se le va a castigar mucho, va a recibir muchos azotes. Al que obró poco mal, pues va a recibir pocos azotes. Así de sencillo. Así va a ser en el milenio, porque se dice que se van a ser juzgados según sus obras. Es decir, si tú cometiste mucho mal y fuiste responsable de muchos pecados, como Satanás, pues vas a quemarte mucho tiempo. Si tú fuiste un papa y fuiste el responsable de que media Europa, más de media Europa se perdiera, pues tú vas a pagar por los pecados de media Europa. Así de sencillo. Y te vas a quemar por eso. Y esto nos lo dice otras partes de la Biblia. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. Aquí está exaltando a Jehová, exaltándolo como el Todopoderoso y viendo y reconociendo que Jehová observa todo lo que hacemos, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero por la dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Noten que el no arrepentirse de los pecados es lo que acumula ira, el cual pagará conforme a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien, en bien hacer, buscan gloria y honra, inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y es la razón por la que luego Pablo dice que si usted es bueno con sus enemigos y con los que mal actúan para con usted, ascuas acumulan sobre su cabeza, hablando del fin del mundo, porque en el momento del juicio él se va a quemar más tiempo por ese pecado. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Así que la Biblia es muy clara. Los impíos pagan según sus obras. Se van a quemar según sus obras. Entre más obras malas, más tiempo. La hermana White nos explica muy bien la secuencia de los eventos. En el conflicto de los siglos, página 652, ella nos dice: los impíos reciben su recompensa en la tierra. Serán estopa y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí ya está narrando el mismo episodio que ya analizamos del milenio, lo que ocurrirá después del milenio. Algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene este que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó.
Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo. En las llamas purificadoras quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama. Satanás la raíz, sus secuaces las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada, las exigencias de la justicia han sido satisfechas, el cielo y la tierra al contemplarlo proclaman la justicia de Jehová. Así que lo que debemos hacer ahora es mirar efectivamente cuánto tiempo se puede llegar a quemar Satanás. Si bien esa es una respuesta que ningún ser humano en la actualidad puede llegar a dar, sí podemos hacernos una idea. ¿Por qué? Satanás se reveló aún antes de la fundación del mundo, es decir, que puede ser mucho, poco más, pero lleva más tiempo, de más de 6.000 años de rebelión. 6.000 años en los que él mismo ha pecado, él lleva responsabilidad por sus propias acciones, pero además de eso, también debe cargar con los pecados de todos los justos que han existido desde Adán hasta el fin del mundo, todos aquellos justos que se salvaron. Y ahora pensemos en lo siguiente. Muchos de nosotros puede que no seamos tan malas personas y hayamos, entre comillas, cometido pocos pecados. A pesar de eso, nuestros pecados no se pueden contar. Todos nuestros pecados que hemos cometido durante nuestras vidas y de los cuales nos hemos arrepentido, si nos salvamos, pues los va a tener que pagar Satanás. Ahora bien, pensemos en aquellas personas que efectivamente se salvaron, pero que fueron malas durante su vida y que cometieron mucho más pecados de los que nosotros siquiera podemos llegar a imaginar. Además de eso, agréguenle a eso la cantidad de personas de las que estamos hablando. Estamos hablando de 6.000 años de historia de seres humanos que han pasado por el planeta. Teniendo en cuenta que la Biblia nos dice que la multitud de los salvos es como la arena del mar. Así que no es tan descabellado llegar a pensar que Satanás pueda llegar a... ¿En qué diapositiva vas? ¿En una blanca? Saltar. Gracias. Ahí. Así que no es tan descabellado llegar a pensar de que efectivamente Satanás se pueda llegar a quemar por muchos siglos o por mucho tiempo. Repito, no es posible definir la cantidad de tiempo, pero pensémoslas en la siguiente forma. 6.000 años son 60 siglos pecando solamente por sus propios pecados Satanás. Y si a eso le agregamos la carga de pecado de tantas personas que han vivido durante esos 6.000 años, pues es como multiplicar esos 6.000 por un factor exponencial infinitamente mucho más grande. Estamos hablando de una cantidad masiva de pecados y una cantidad de tiempo acumulado de pecado tan grande que es inimaginable siquiera llegar a concebirlo. Esa es la razón por la que podemos llegar siquiera a pensar en que la expresión de siglos de los siglos pues no es tan figurativa como puede llegar a sonar. No obstante, repito, pues no es posible definir exactamente eso. Ahora bien, la Biblia sí nos dice y nos deja en claro algo. En Ezequiel 28, 18 al 19 nos dice lo siguiente: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Es decir, la Biblia nos aclara que efectivamente Satanás va a dejar de existir. El mal va a dejar de existir. Esta idea pues de que hay un infierno eterno en el cual los malos van a durar durante toda la eternidad es totalmente falsa y debemos sacárnosla de nuestra mente, porque el mal dejará de existir. Así que mis hermanos, ese es todo el tema de hoy. Vean que fue un tema larguito, varias clases, pero eso es todo. No existe en la Biblia una expresión que pueda afirmar que existe la idea de la inmortalidad del alma. En cualquiera de sus facetas y creencias que puedan existir, todo eso son demonios. Nos queda un texto por entender, las almas que están debajo del altar del quinto sello, pero ese lo vamos a ver cuando estudiemos el quinto sello. Lo explicaremos allí. Pero yo creo que más claro no puede cantar un gallo a medianoche. No existe en toda la Biblia un solo texto que afirme lo que muchos cristianos hoy creen.
Mis hermanos, no se pierdan los estudios que siguen. Vamos a continuar con el relato histórico y profético. Y vamos a comenzar a hablar de las profecías de tiempo. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17. Vamos a ver todo eso. Así que no se lo pierdan. Porque como pueden ver, de aquí para adelante es profecía pura. Dios los bendiga, mis hermanos, y espero que continúen con nuestro curso y con nuestro estudio.